Se generan reacciones en la Asamblea Nacional tras la destitución de las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo. Este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá en primer debate el proyecto de ley de recuperación de capitales. Se busca que los dineros producto de la corrupción que salieron del país retornen. Ecuarunari entrega a la Asamblea Nacional proyecto de ley para prohibir la minería metálica en el Ecuador. Con propuestas en mano, estudiantes de bachillerato presentaron sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este miércoles 14 de noviembre de 2018. Como siempre, el saludo a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida el desarrollo de la información. Iniciamos. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió destituir a la asambleísta Sofía Espín, investigada por injerencia en la justicia. 94 asambleístas apoyaron que Espín pierda su condición de legisladora. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana rechazaron el mecanismo de votación y anunciaron que acudirán a instancias nacionales e internacionales. Con 94 votos a favor, la asambleísta Sofía Espín fue destituida de su cargo por realizar actividades incompatibles a sus funciones, según lo estipula el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y según recomendó el informe presentado por la Comisión Multipartidista encargada de investigar el caso. El debate inició con el pedido del asambleísta Fernando Flores, quien solicitó la reconsideración de la forma de votación planteada en la sesión anterior para dar paso a la destitución con 91 votos. El pedido fue acogido y fue el asambleísta de Sociedad Patriótica César Solórzano quien propuso que se aplique la mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Se ha juzgado de manera injusta a esta Asamblea Nacional. La moción fue aprobada, decisión que motivó la apelación de la presidencia por pedido de la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Los temas tienen que ser llevados a debate. No, señora presidenta, no se equivoque. No era cambio del orden del día, no era nada más que rectificación que actúa igual en este caso como una reconsideración que obliga a abrir el debate. De inmediato, la titular del Legislativo argumentó el procedimiento. Usted no apela a la presidencia porque se vulnera ninguna norma procedimental. Usted apela como un recurso desesperado y absurdo para evitar una sanción. Así como un acto desesperado y absurdo fue la visita de un asambleísta que intentó influir en un testigo en un proceso judicial. Con 93 votos se rechazó el pedido de apelación. Previo a la votación que derivó en la destitución y tras vencer el plazo otorgado por el Pleno del Parlamento para que sustente su defensa, Sofía Espín insistió que se violentó el debido proceso. Quedó demostrado que la investigación que se inició y sustentó en mi contra se condujo sin rigor ni respeto por el principio de legalidad, sin motivación ni imparcialidad, en suma, sin el respeto por las garantías básicas del debido proceso. Yo creo que a nadie de los que estamos aquí les gustaría ser medidos con una vara pero tan cuestionable, por decirlo menos. Luego de los resultados, Sofía Espín abandonó el salón plenario junto con sus compañeros de la Revolución Ciudadana, quienes anunciaron que agotarán todas las instancias nacionales. Y luego, ya existiendo antecedente en el cual el Ecuador ha sido sentenciado en Corte Interamericana, una vez que se vulneró sus derechos, primero por no haber tenido un acceso a un juicio justo, en segundo lugar por no haber tenido jueces imparciales, en tercer lugar porque no se valoró su prueba, es indispensable que luego de ello Sofía pueda iniciar acciones. A Sofía Espín se la acusó de injerencia en la justicia por supuestamente haber violado los protocolos para el ingreso del centro de reclusión en donde se encuentra Diana Falcón, testigo protegido dentro del caso Balda, y por haberle pedido que cambie su versión en el proceso. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
Misma suerte corrió la asambleísta Norma Vallejo, quien también perdió la calidad de legisladora por gestionar cargos públicos. En su defensa, Vallejo denunció irregularidades. Tras un debate que superó las 2 horas con 89 votos, el Pleno de la Asamblea resolvió destituir a la asambleísta Norma Vallejo. El debate arrancó con el presidente de la Comisión Multipartidista, Eliseo Azuero, quien argumentó el proceso realizado desde la mesa legislativa, luego de recoger documentos y testimonios de los acusadores. Hasta la saciedad de que se cumplieron con todos los derechos constitucionales, con todos los prerequisitos que nos ordena la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ya en el momento de defenderse, la asambleísta Norma Vallejo cuestionó el trabajo de la comisión y aseguró que no existió sustento que demuestre que ella gestionaba cargos públicos. Entonces, ¿será procedente que ustedes sean víctimas de una destitución sin prueba alguna, solo con una versión? Analicemos. Hoy es Norma Vallejo, mañana puede ser cualquiera de ustedes. Sin embargo, en su defensa se tomó el tiempo para denunciar irregularidades en el despacho de la asambleísta Ana Galarza. ¿Cómo avala con su firma el registro de asistencia de su asesor Mayorga Enríquez Omar Iván y su asesora Alvarado Ulloa Carmen Victoria, si estos registros están firmados por la misma persona? Y esto con un examen grafológico va a ser demostrado. ¿Será que su esposo utiliza una tarjeta magnética que no le corresponde? Galarza se defendió. Yo puedo andar de la mano con mi esposo. ¿Y sabe qué? No hay ningún problema que él me acompañe a donde yo quiera que vaya. Él no es funcionario de la Asamblea. Y expuso ante el Pleno extractos de audios, videos y chats que demostraban que la legisladora cobraba porcentajes de los sueldos de sus trabajadores. Hay chats de WhatsApp notarizados, no copias simples. Hay transferencias bancarias notarizadas, no copias simples. Y está su propio audio. ¿Ha escuchado, mi linda asambleísta, que el pez cae por su propia boca? El asambleísta Fabricio Villamar, denunciante de Vallejo, fue quien mocionó la destitución. No se puede pedir plata en las instituciones públicas a los trabajadores, y menos todavía para que conserven sus puestos de trabajo. Con la destitución de Vallejo, quien podría ocupar su curul sería el ex legislador Fausto Terán, quien se ubicó como cuarto en la lista de candidatos por la circunscripción 3 de Pichincha por Alianza País en las elecciones del 2017. Esto sustentado en el artículo 187 del Código de la Democracia, que señala que en caso de ausencia o imposibilidad de asistir los alternos de los legisladores, la secretaria del órgano respectivo convocará a aquellos principales que sigan en la lista en el orden de votación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en declaraciones de prensa la noche de este martes, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se refirió en torno a la destitución de las asambleístas Norma Vallejo y Sofía Espín. La titular del Parlamento sostuvo que las decisiones adoptadas la víspera en el Pleno demuestran que hay decisión política de depurar y erradicar malas prácticas. Simplemente para comentar que lo ocurrido hoy no puede ser motivo de alegría dentro de la Asamblea Nacional cuando la misma Asamblea debe sancionar a asambleístas y a miembros de su grupo de parlamentarios. Sin embargo, se demuestra que hay una decisión política de depurar y sobre todo de erradicar malas prácticas que han sido frecuentes, según dicen muchos, en la Asamblea Nacional, que esperamos que realmente se corten y no se vuelvan a repetir. Me parece que ha sido una jornada muy importante en la línea de demostrar que hay unidad dentro de la Asamblea Nacional y que para estos temas existe coincidencia de objetivos. La institucionalidad de la Asamblea tiene que estar sobre todas las cosas y lo más importante es precautelar esa institucionalidad. Las dos votaciones que hemos tenido el día de hoy han sido totalmente legales y además han dado legitimidad a la decisión que hemos tomado y me parece que eso es bastante importante, más allá de las preocupaciones o de los comentarios que se han podido generar. Creo que hay que también comentar
que en todo caso, pues a pesar de todas las amenazas que hemos recibido y de todas las presiones que han sido recibidas de parte de los diferentes asambleístas, ha habido una unidad recia y sobre todo esta voluntad política para tomar decisiones duras, pero que han sido importantes dentro de esta jornada. Esperamos realmente poder erradicar estas prácticas y que estas cruces de acusaciones se terminen de una vez cuando realmente hayan aclaraciones de por medio. No creemos que es justo para la institucionalidad de la Asamblea Nacional vernos inmersos permanentemente en estas coyunturas, relegando nuestras prioridades de legislación y de fiscalización que el pueblo ecuatoriano nos ha encargado. Hemos cumplido con responsabilidad esta jornada y estamos seguros pues que asumiremos a futuro todos los retos y los momentos duros como estos que nos ha tocado a nosotros asumir. Lo vamos a hacer con la misma rectitud y la misma energía que ahora lo hemos procesado. Se ha velado por el debido proceso y creo que eso es muy importante decirlo. Aquí se han considerado absolutamente todos los espacios de defensa que lo establece la ley y que establecen los mecanismos implementados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de manera inmediata procesaremos las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que son indispensables para que no existan estos vacíos legales que hasta cierto punto impiden procesar de manera rápida ciertas acciones y ciertos mecanismos que tienen que ser implementados en la Asamblea Nacional. Y en este mismo tema, tanto los legisladores denunciantes cuanto las exasambleístas investigadas se pronunciaron ante la decisión del Pleno tras la sesión. Aquí las reacciones. El Pleno de la Asamblea Nacional destituyó a las asambleístas Norma Vallejo por Alianza País y Sofía Espín por la denominada Revolución Ciudadana. Ante esto surgieron reacciones. Por un lado, Espín manifiesta que no hay sustento legal para dicha conclusión y que pondrá en conocimientos de organismos internacionales esta decisión. Ganaremos en instancias internacionales. No hay democracia, no hay debido proceso. Su acusador, el asambleísta Esteban Bernal, cree que se marcó un precedente en la Asamblea Nacional y que la decisión de los 94 asambleístas que votaron a favor de la destitución fue la correcta. Creo que da un punto de partida a aquella reinstitucionalización y redignificación que necesitaba con urgencia la Asamblea Nacional. Mientras que desde el bloque de la denominada Revolución Ciudadana, la asambleísta Mapola Naranjo dijo que los asambleístas de su bloque continuarán trabajando para servir. Somos gente del pueblo, somos representantes que lo único que queremos es servir. Y al hablar de servir estamos pensando en el legislar con sentido nacional, con beneficio para las grandes mayorías. En el otro caso, la ex asambleísta Vallejo dice que se va tranquila y aliviada de que la persecución en su contra terminó. Yo me mantendré con la paz que tengo ahora. Si ustedes me ven, ¿no es cierto? No tengo desesperación. El asambleísta Fabricio Villamar, quien denunció a Norma Vallejo por cobros indebidos, sostiene que no había otra opción que la destitución. Creo que este paso se ha dado con la valentía de los asambleístas de todas las bancadas que decidieron el día de hoy dar una muestra de querer recuperar el prestigio de este espacio. Desde el otro lado de su ex movimiento, el de Alianza País, la integrante de la comisión que trató este tema, la asambleísta Noralma Zambrano, explica que las pruebas fueron las que hablaron y que ellos seguirán sirviendo al pueblo ecuatoriano. Nos manejamos con transparencia, con la verdad, con ética, con justicia, entonces procurando cumplir con estos postulados que es el compromiso que tenemos nosotros. El Pleno de la Asamblea Nacional votó por la destitución de ambas asambleístas con mayoría absoluta. A partir de ese momento dejaron su cargo como legisladoras. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá en primer debate el proyecto de ley de recuperación de capitales. Esta propuesta busca crear incentivos para que los ciudadanos que conozcan de actos de corrupción los denuncien. La Ley Orgánica de Recuperación de Capitales busca el retorno al país de los recursos del Estado desviados por actos de corrupción y combatir la impunidad. Así señaló el legislador César Litardo. No sirve de nada el hecho de que puedan haberse tomado o haberse hecho llamados a juicios, en unos casos estar en prisión varios de los exfuncionarios que incurrieron en estos actos irregulares y que
no se haya también cerrado el círculo con la recuperación de estos valores que se perdieron. El asambleísta Luis Pachala dijo que se busca ofrecer valiosas herramientas para combatir la corrupción y dar un contenido concreto a la competencia asignada al Consejo de Participación Ciudadana. Nace desde una visión ciudadana, es decir, cualquier ciudadano que tenga algún indicio de que existe algún capital acumulado y ese capital es mal habido en algún exfuncionario o funcionario público, puede denunciarlo. La asambleísta Vilma Andrade sostuvo que la ley debe garantizar el rol efectivo del ciudadano como primer fiscalizador del poder público. Lo que sí no estoy de acuerdo, y esa norma ojalá se enriquezca en el debate, es de que alguien que se llevó el dinero diga yo me llevé tanto, devuelvo y ya me perdonan las culpas. El legislador Eliseo Suero señaló que anualmente el país pierde millones de dólares por causa de la corrupción. Son aproximadamente 36.000 millones de dólares que se esfumaron de las arcas del Estado y que posiblemente están en paraísos fiscales. Para quienes denuncien los actos de corrupción se activará el sistema de protección a fin de garantizar su seguridad. Clever Aranda, TVL Noticias. Entrevista. Y a propósito que abordamos estos temas de lucha contra la corrupción, la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, ASEDIM, plantea una propuesta al gobierno nacional en el sentido de lograr un acuerdo de transparencia, ética y lucha contra la corrupción a través de un manual de buenas prácticas para que el gobierno lo implemente en las compras públicas. Sobre este tema vamos a dialogar con la subdirectora de ASEDIM, Cristina Murgueitio. Cristina Murgueitio, abogada, especialista en Derecho Procesal, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, ASEDIM. Cristina, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto. Muchas gracias, Belkis, por la invitación. Gracias por el espacio. La idea es compartirles un poco esta idea que estamos promocionando como ASEDIM con otros gremios proveedores del Estado, con la finalidad de poder generar una mesa de diálogo y llegar a un acuerdo integral sobre la ética, la transparencia y la anticorrupción. Nos hemos enfocado en el tema de las compras públicas, que es un foco del problema de corrupción. Antes de profundizar justamente y conocer esta propuesta, cuéntanos brevemente qué es y qué hace ASEDIM. ASEDIM es la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, específicamente dispositivos médicos, que son estos elementos esenciales en el Sistema Nacional de Salud que utiliza un médico o un profesional de la salud para diagnosticarte, tratarte o rehabilitarte. ASEDIM se ha dedicado a generar propuestas específicas con el Estado en referencia a que existan regulaciones distintas para los dispositivos médicos. Y dentro de esta práctica en el Sistema Nacional de Salud, nosotros como gremio estamos promocionando que exista ética y transparencia y definitivamente una lucha contra la corrupción en el sistema de salud. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ha identificado a lo largo de este proceso? ASEDIM representa aproximadamente el 60% de los importadores y distribuidores del mercado de importación de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos en el 99% son importados. Entonces, el mayor comprador es del Estado y obviamente quienes son miembros de ASEDIM participan en todo lo que tiene que ver el sistema de compra pública para que los hospitales adquieran los dispositivos médicos. Tienen que hacer procesos de compra pública indistintamente manejados en el sistema que es del SOCE, que lo maneja el CERCOP. Lo que hemos evidenciado es varias falencias del sistema que creemos que tenemos que aprovechar la coyuntura. Al momento existen 9 o 10 proyectos de ley reformatoria a la ley de compra pública y consideramos que es momento de sentarnos, tanto el sector privado como el sector público, a hacer una evaluación del Sistema Nacional de Compra Pública y generar las reformas integrales adecuadas. ¿Cuáles son, entre otras, estas falencias que han podido identificar? Nosotros hemos identificado varias falencias. La primera es la institucionalidad del CERCOP. El CERCOP como ente rector de la política de compras públicas necesita tener la capacidad de poder parar procesos, necesita mecanismos de impugnación y denuncia adecuados, no puede ser juez y parte
en procesos como el convenio marco o como la subasta corporativa de medicamentos. Tenemos muchos proveedores del Estado que han quedado en indefensión por falta de mecanismos de impugnación y además una sede administrativa de primera instancia que no le existe. Creemos que el CERCOP está haciendo un trabajo importante en temas de la consolidación de la información y los mecanismos, pero sí existen ciertos vacíos legales que tienen que ser replanteados. Nosotros convocamos el día de hoy a un desayuno de trabajo con gremios proveedores del Estado. La idea es generar una propuesta consolidada por parte del sector privado de reforma a la ley de compra pública, teniendo esta visión de las dos partes. Tenemos abusos, por ejemplo, en temas de contratos, en temas de pago. Los proveedores cumplen con la entrega de los productos, pero el Estado no paga a tiempo. Hemos tenido compañías que han cerrado por falta de pago por parte del Estado. Y la idea es generar una mesa de diálogo en la que podamos trabajar de manera conjunta el sector privado y el sector público para plantear modificaciones adecuadas e integrales del sistema de compra pública. Es decir, con todos estos diálogos y acercamientos que ustedes tengan, ¿plantearían estas propuestas de reforma ya formalmente a la Asamblea Nacional? ¿No lo han hecho todavía en las discusiones previas? Indistintamente lo hemos hecho. Nosotros como ASEDIM ya hemos presentado varias propuestas al respecto, otros gremios lo han hecho, el gremio de la construcción, otros gremios que son parte también del comité empresarial. El comité empresarial estuvo el día de hoy en el desayuno y la idea es trabajar de manera conjunta. El comité empresarial ha creado una mesa de compras públicas para poder hacer estos análisis. Nosotros tenemos, el día de hoy tuvimos en el desayuno 4 objetivos. El primero es generar una propuesta de este pacto de integridad, tomando en cuenta iniciativas mundiales sobre la integridad, el cumplimiento y la lucha contra la corrupción. El segundo punto es presentarle al CERCOP un proyecto reformatorio del Manual de Buenas Prácticas de Compra Pública que ya existe, pero estaba enfocado únicamente en las instituciones públicas. Entonces, nuestra propuesta de discusión está en que tienes que tener las dos partes de la relación, en este caso, el Estado con sus instituciones como el proveedor, y poder generar e introducir todas estas temáticas de transparencia y anticorrupción en este manual, así como qué es exactamente los procesos que tienen que seguir cada una de las partes. El tercer punto es la reforma a la ley de compra pública, una reforma integral, y el cuarto punto es empezar a generar espacios de discusión sobre qué tiene que pasar en los temas anticorrupción. Tenemos varios proyectos de ley, pero no nos hemos sentado a pensar si realmente necesitamos un sistema, si no necesitamos un sistema. Tienes un tema de transparencia, un tema de lucha, de lucha contra la corrupción y adicionalmente tienes el tema de la participación ciudadana que tiene que ser incluido. Entonces, vamos a generar una mesa de diálogo por parte del sector privado al respecto para poder pensar, evaluar opciones de derecho comparado y ver cuál debería ser la que calce, porque tenemos varios proyectos de ley con varias iniciativas sobre la recuperación de los activos, pero no tenemos una idea concreta de qué es lo que tenemos que plantear. ¿Ustedes manejan cifras al momento de lo que significan las pérdidas para este sector por estos temas? En este tema, específicamente sobre temas de corrupción, no las tenemos específicamente, estamos haciendo investigaciones, pero sí es parte de nuestra preocupación porque los dispositivos médicos, nosotros específicamente, somos un elemento indispensable en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, estos temas de corrupción, el no comprar de la manera adecuada, genera gastos al Estado innecesarios cuando podríamos crear mecanismos adecuados que puedan generar ahorro. Este sin duda alguna constituye un paso más en este proceso que se ha iniciado desde distintos frentes para combatir la corrupción. ¿Cómo miran ustedes justamente el escenario que ahora se vive al respecto? Creo que es momento de actuar. De hecho, parte de la preocupación el día de hoy en el desayuno es cuánto más vamos a soportar y qué es lo que debemos hacer. Como sector privado consideramos que es momento de empezar a plantear y empezar a proponer. No hay mejor protesta que la propuesta. Así es. Y ese es nuestro compromiso como sector privado porque creemos que hay que parar estos temas de corrupción, necesitamos dar el ejemplo y la idea es promover este proyecto de pacto integral con la finalidad de que podamos llegar a un entendimiento tanto de compromiso en el sector privado como tal, con el sector público y poder fomentar espacios de diálogo, así como implementaciones de estos procesos, ¿no? O sea, la ISO antisoborno
Sí, es una adopción interesante que lo va a adoptar el público, que tenemos que adoptarlo en el sector privado, pero no es suficiente. No es suficiente porque es un tema de cultura. Necesitamos generar desde los niños de preescolar que aprendan que tienen que ser honestos, que tienen que tener integridad en cada una de sus acciones. Y la idea es generar todos los espacios adecuados para poder discutir y pensar en un sistema anticorrupción adecuado y además en una adopción de estas medidas y mecanismos y denuncia para poder combatirla. Para finalizar, han arrancado con esta mesa de trabajo, han tenido estos primeros acercamientos ya en cuanto a cronogramas, si se quiere, o pasos siguientes a seguir. ¿Cómo está definida la hoja de ruta? De hecho, uno de los productos que ya presentamos como borrador de trabajo está presentado al CERCOP, la reformatoria al Manual de Buenas Prácticas, para que el CERCOP empiece a revisarlo. Mientras tanto, nosotros con los otros gremios proveedores del Estado queremos enriquecer ese documento para luego poder tener una mesa de diálogo y trabajo sobre esa temática específica. La idea es en las siguientes 3 semanas como sector privado tener una propuesta sobre estos 4 puntos, consolidar observaciones, generar la propuesta integral y de ahí poder presentarla lo antes posible al Estado. Tentativamente a la Asamblea Nacional esta propuesta formal de reformas. Iría a la Asamblea Nacional, así como al Ejecutivo, porque la idea es generar las mesas de diálogo con los dos ámbitos completamente. Correcto. Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Belkis. Ha sido la presencia de Cristina Murgueitio, quien es subdirectora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, acompañándonos aquí en nuestro segmento de entrevistas. Vamos de inmediato a una pausa. Al volver, más noticias, no se vayan. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más noticias, amigos. Gracias por acompañarnos. El ministro de Vivienda, Javier Torres, anunció que se construirán 221.000 viviendas en alianza público-privadas. Estas declaraciones las realizó durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que analiza la proforma presupuestaria 2019. El ministro de Vivienda, Javier Torres, compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico para referirse a los planes para la edificación de viviendas. En realidad, las 326.000 que era en un inicio de construcción, va a ser imposible ejecutarlas. Dentro de esa planificación, nosotros calculamos cerca de 221.000 viviendas que se ejecutarán en los diferentes planes y programas con los modelos de gestión del MIDUBI. Señaló que la planificación contempla 4 fases. La 100% subvencionada para extrema pobreza. El otro modelo de gestión es el arriendo por tu casa, que significa el incentivo que entrega el gobierno nacional. El otro modelo es el hipotecario, que hablamos de 15, 20, 25 años. Y el otro que es que determina la vivienda a partir de los $40.000 hasta los 70, que es la vivienda de interés social. Sobre el análisis de la proforma presupuestaria 2019, el legislador Homero Castañer señaló que se debe garantizar el presupuesto para educación y salud. Salud y educación tienen que cumplir un precepto constitucional. El 4% en lo que es salud y el 6% en educación tiene que estar contemplado y tiene que estar claro para nosotros poder votar a favor de eso. Fernando Burbano dijo sentirse preocupado por una posible concesión de instituciones del Estado. Si vamos a entrar en un proceso de concesión, queremos saber cuáles van a ser las condiciones. Lo preocupante es que respecto de carreteras no les va a quedar nada, según la evaluación del ministro. Tras las comparecencias, la comisión presentará el informe este viernes. Clever Aranda, TVL Noticias. La Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, acudió a la Comisión del Régimen Económico para explicar las acciones que ejecuta la entidad con relación a cobros indebidos por parte de entidades del sistema financiero por concepto de servicios no financieros, en lo que respecta a cooperativas de ahorro y crédito y a asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Hernández manifestó que los gerentes y presidentes deben presentar una declaración juramentada de no realizar cobros indebidos a sus clientes. Emitimos este oficio circular otorgando un plazo de 5 días a las organizaciones para que le presenten a la superintendencia una declaración juramentada otorgada por su gerente o por su presidente que diga si es que la entidad a la que representan o presiden mantiene cobros a nombre de terceros prestadores de servicios, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
mediante el débito a las cuentas de ahorro de sus socios o clientes. Y además, que en el caso de que existan estos cobros, todos los débitos realizados tienen la autorización previa y expresa del cuentaviente. Como vimos cuando analizamos el marco legal, este tipo de operaciones son lícitas siempre y cuando se cuente con la autorización previa y expresa. Este jueves estaría listo el informe definitivo de la comisión ocasional que investiga el asesinato del general Jorge Gabela. Los legisladores anticiparon que en el documento se incluirán nombres y responsabilidades. Además, entre las recomendaciones piden a la Fiscalía que reconstruya el tercer producto del perito Mesa, documento que revelaría los nombres de los autores del crimen. Tras 2 horas y media de la lectura del informe borrador y sobre la base de 32.000 hojas, la comisión ocasional encargada de la investigación del asesinato del general Jorge Gabela ultima detalles para la aprobación del documento final sobre el trabajo efectuado en estos 3 meses. En el documento borrador, la comisión recomienda que la Fiscalía se encargue de la reconstrucción del tercer producto del perito Mesa, en el que revela los nombres de los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, solicitar a la Fiscalía que inicie acciones legales que establezcan responsabilidades penales sobre los funcionarios y exfuncionarios que participaron en la pérdida y ocultamiento de la documentación. En la comparecencia del perito Mesa, cuando se le hace la pregunta en esta comisión, si todos los miembros que estuvieron el 18 de noviembre en el ECO 911 en el Chivía conocían los nombres de los implicados en el asesinato del general Jorge Gabela, bueno, el perito Mesa contestó que sí, con nombre y apellido. Por favor, señor presidente, esto es fundamental, que se ubique el audio de la comparecencia del perito Mesa. El presidente de la Mesa Legislativa, César Litardo, presentó una investigación que revela una presunta vinculación de la empresa Sumil, empresa que hizo la compra de los helicópteros DRUF con empresas offshore en Panamá. El abogado Javier Bonilla, él en su momento dado representaba a la empresa Mossack Fonseca en Quito, en Ecuador. En el 2000, en los datos de Mossack Fonseca tenemos que gestionaba sociedades offshore, siendo asesor de la agencia, también siendo asesor de la agencia de inteligencia en el país. Tras la lectura y luego de escuchar las observaciones de los integrantes de la mesa, la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, y su abogado se mostraron satisfechos. Sin embargo, piden que el informe final contenga nombres y señales responsables. Yo creo que son ustedes los que tienen la responsabilidad sobre sus hombros de reivindicar a la Asamblea Nacional. Y está en los hombros de cada uno de ustedes. Si queremos, solo con justicia y verdad, y nada más. No existen nombres. ¿Cómo van a colaborar ustedes en la investigación? Y no solamente nombres de personas naturales, sino de personas jurídicas. Luego de procesar las observaciones de los legisladores, la comisión tiene hasta este jueves plazo para aprobar el informe definitivo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Los trabajadores de medios de comunicación incautados presentaron demandas laborales. Los ex colaboradores de esos medios se quejaron ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional por el incumplimiento salarial y el despido de varios de sus colegas. Periodistas de diferentes medios de comunicación incautados acudieron a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para presentar sus demandas laborales. Patricio Almeida, periodista colaborador de las radios incautadas, Super K800, Carrusel, La Prensa Sport FM y el Telégrafo AM, reseñó el trabajo de estos medios y explicó que después de su incautación, los problemas se tornaron críticos. No podíamos acceder a ninguno de los beneficios que otorga el Seguro Social. En este caso, lo que es préstamos quirografarios, lo que es el acceso a los fondos de reserva. No teníamos acceso a nada de eso. Afirmó que les deben sus remuneraciones 3 meses y se registran 37 meses de mora patronal con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Salomón Martillo, Mauricio Herrera y Lorena Abad se refirieron a la situación de los trabajadores cesados en los medios incautados. La semana pasada, cuando hubo todas esas cuestiones de los despidos, 2 compañeras por la atención se nos desmayaron. 2. Está pendiente del pago del rol de septiembre, octubre y lo que va de noviembre.
y el valor del 13º en un valor de 167.314. Fui despedida junto a 55 compañeros, tanto de la radio como de diario El Telégrafo, también del canal Ecuador TV. Son aproximadamente 200 empleados que estaremos afuera hasta fin de año. De su lado, Marta Moncayo, gerente general de los medios públicos, informó sobre la desvinculación de las 53 personas en octubre. Expresó que ninguna fue impulsiva y sin análisis. Y desde más o menos abril de este año no se han hecho separaciones, entre otros motivos porque tenemos, claro, un contrato colectivo abierto. Según Moncayo, en la nómina de desvinculados no constan personas con enfermedades catastróficas. Días atrás se conoció que una de las colaboradoras del medio público Ecuador TV y que sufría de una enfermedad catastrófica fue desvinculada. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y en nuestro segmento de entrevistas vamos a dialogar también en esta ocasión con Simón Jaramillo de la Corporación Participación Ciudadana a propósito de lo que ocurrió la semana última tras la suscripción del Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad, una iniciativa que fue impulsada desde la Asamblea Nacional y que concitó también la atención y la presencia y aportes desde distintos sectores de la sociedad civil y de distintas funciones del Estado. Simón Jaramillo, abogado, especialista en Derecho Constitucional, subdirector de la Corporación de Participación Ciudadana. Simón, bienvenido a TVL Noticias. Bien, muchas buenas noches, gracias. Bienvenido a este espacio. Hablamos entonces del Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad. Y cuando dialogábamos al respecto durante el desarrollo de este evento la semana anterior en la Universidad Andina, consultábamos por qué la importancia y la necesidad de pactar este acuerdo. Bueno, la gobernabilidad en sí no es sino un conjunto de condiciones que favorecen una efectiva acción de gobierno, ¿no? Que pasa por estabilidad institucional, reglas de juego claras que permiten finalmente que las demandas ciudadanas sean atendidas. Y esto requiere el conjunto de varios actores. El Estado, por un lado, que es el que, en el caso de la Asamblea, por ejemplo, aprueba las reglas, otras instancias del Estado que son las que proponen y aplican las reglas. Tú creas, por ejemplo, reglas en el tema de control de uso de recursos públicos. ¿Quién los ejecuta? Los ejecuta la Contraloría, las auditorías internas de los organismos y desde el lado ciudadano, pues desde el punto de vista de la vigilancia. Entonces, en ese concepto o en este principio, justamente los acuerdos de gobernabilidad pasan justamente por la suma de diversos actores estatales en diferentes niveles de gobierno y por supuesto de la ciudadanía y los actores ciudadanos. Ya lo decía usted y precisamente ese fue uno de los objetivos con los cuales se desarrolló este evento y es a partir de estas necesidades y de estas demandas de la ciudadanía, de la coyuntura inclusive que ahora mismo se vive en distintos frentes, poder llegar a consensos, poder llegar a consolidar todos estos aportes y que se plasmen tanto en políticas públicas cuanto en el trabajo que realiza inclusive la Asamblea Nacional con la generación de leyes. ¿Cuáles allí son los principales problemas que se identifican? Bueno, no solo demandas ciudadanas en el sentido de aspiraciones, sino también lo que las organizaciones y grupos ciudadanos que hemos estado activos en veedurías hemos identificado como elementos neurálgicos en el tema de avanzar en la gobernabilidad. Bueno, el foro tuvo la ventaja quizá de que hubo la conjunción de diversos actores, ¿no es cierto? Actores como Participación Ciudadana y otras organizaciones que estamos en el tema de democracia. Básicamente nos referíamos a lo que yo decía hace un momento, es decir, la estabilidad estatal, tener instituciones fuertes, tener reglas electorales fuertes. Nosotros hablábamos, por ejemplo, el tema de equidad en las campañas, organizaciones que están en el tema de movilidad, por ejemplo, mostraron desde sus principios las organizaciones ciudadanas pequeñas, locales, desde la atención de sus prioridades en la mesa del económico, por ejemplo, se estableció mucho el tema de reglas claras, se habló del tema de la
flexibilidad de la posibilidad, por ejemplo, de la contratación laboral, que les permite a las empresas contratar en situaciones de alto desempleo, contratar empleados, dar trabajo a las instituciones, a los ciudadanos, no solo a través del Estado. Y desde el punto de vista, como le digo, ciudadanos, básicamente este tema de crear instituciones fuertes, sólidas, independientes, que cumplan su tarea con efectividad y con independencia, y que generen condiciones en las que el ciudadano confíe en el Estado. Es decir, yo tengo la seguridad y la certeza de que lo que hago está amparado por el Estado, esa seguridad jurídica, y un Estado además que funciona, que cumple sus actividades, que vigila, que controla, que sanciona y que genere estas condiciones para que las políticas del Estado fluyan. Para todo esto y con miras efectivamente a consolidar la gobernabilidad, importante entonces de poner intereses personales como se concluyó en la suscripción de este acuerdo, ¿qué opina usted? Bueno, cuando nosotros hablamos y tratamos con grupos ciudadanos, uno de los temas que se abordan es justamente, la diferencia de visiones y de aspiraciones en grupos ciudadanos. Cuando uno como grupo ciudadano realiza acciones de incidencia, te vas a topar no solo con que la autoridad estatal piensa diferente, te vas a topar y te vas a encontrar con grupos ciudadanos que tienen visiones diferentes. Sobre un mismo tema, temas de aborto, pensemos temas toros, en donde tienes grupos ciudadanos con visiones diferentes. A favor y en contra. Justamente la tolerancia, la apertura, es eso, la tolerancia no es aceptar la idea del otro. Tú piensas esto y por lo tanto yo pliego a tu idea. No, es aceptar que el otro tiene derecho a tener ideas diferentes, a expresar ideas diferentes y a posicionar y a realizar acciones que permitan que sus ideas y sus postulados se hagan normas y convivir, por tanto, en este ambiente de armonía y de cercanía, pero también cuando hay un ambiente de discrepancia, pues entenderlo en esa manera, no como una lucha entre enemigos, sino como un cruce de visiones de grupos ciudadanos que tienen una diferente visión, valga la redundancia, sobre los diferentes temas. Y más aún cuando nos referimos a esta coyuntura política que ahora mismo vive el país. Claro, en una coyuntura en donde el gobierno nacional, la propia asamblea, están dando, pues, digamos, hubo una mayoría que estuvo durante muchos años, entonces hoy tenemos una asamblea que tiene una composición más diversa, en donde no hay un grupo hegemónico, no hago juicio de valor si lo uno es bueno, lo otro es malo o no, pero evidentemente hoy no hay un grupo hegemónico ni a nivel de gobierno ni a nivel de la asamblea, y eso también abre una importante oportunidad, porque esto tiene que llevar a los asambleístas, a los propios bloques, a buscar consensos, a buscar acuerdos. Cuando yo tengo 120 de 130 diputados, pues la vida es fácil, ¿no? Pero evidentemente, como ha sido tradicional en los congresos, es complejo el buscar acuerdos, el acercarse al diferente, al que piensa diferente, al que tiene visiones diferentes, y eso nos abre una interesante oportunidad desde la gobernabilidad y desde el punto de vista también de la tolerancia y el respeto a las visiones ajenas. Ya en cuanto a legislación como tal, en la generación de leyes, a partir de todo lo discutido, ¿qué será importante y prioritario desde la visión que tiene, por ejemplo, Participación Ciudadana? Bueno, nosotros planteamos 3 o 4 elementos muy concretos. Nosotros seguimos planteando la eliminación del Consejo de Participación. De hecho, cuando el presidente Moreno convocó a la consulta y llamó a los ciudadanos a que propongan alternativas, nosotros fuimos por esta alternativa más extrema, que era la eliminación del Consejo, por una serie de elementos. Primero, creemos que no cumplió el Consejo su rol de elegir autoridades independientes. Si nosotros hacemos un barrido de quienes resultaron electos por el Consejo, nos encontramos con ¿qué? Los fiscales, por ejemplo. El uno fue ministro, el otro fue asesor del presidente. Vamos a las superintendencias y resulta que el superintendente de Poder de Mercado fue ministro de Finanzas. Y así sí vamos. Pero no cabe de pronto una reestructuración de la instancia más que su eliminación, tomando en cuenta que en esencia el tema de la participación ciudadana es un aspecto consagrado en la propia Constitución de la República. Es que lo que creemos es que el sistema no funcionó, porque el Consejo no fue capaz de dar autoridades, en todos los casos, con excepciones,
autoridades que cumplieron a cabalidad su rol. Vemos, por ejemplo, todo el tema de la Contraloría, y no cumplió su rol de darle autoridades independientes. Pero hay un tema conceptual. Es decir, nosotros creemos que se debe volver a un sistema de selección de autoridades en donde quienes elijan autoridades sean representantes ciudadanos. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no tienen representación ciudadana, nunca votamos por ellos. En el esquema que funcionó hasta ahora, hoy se da un nuevo consejo ya con votación ciudadana, pero si vamos a hacer que elijan organismos que fueron electos por los ciudadanos, ya tenemos un organismo que fue electo por los ciudadanos, que es justamente esta Asamblea Nacional. Por tanto, nuestra propuesta es, si vamos a volver a una elección en la cual quienes designan son representantes electos por los ciudadanos, tenemos ya el organismo de representación ciudadana por excelencia, que es la Asamblea. En ese sentido, creemos que no cabe. ¿Qué pasaría con lo que se resolvió en las urnas en el sentido de lo que usted acaba de mencionar justamente, de que los integrantes sean elegidos por votación popular? No, es que obviamente, hoy evidentemente tenemos que proceder así. Es decir, hoy día tenemos que elegir en las urnas consejos de participación, y el consejo de participación electo en las urnas en base al mandato tendrá que seguir eligiendo autoridades. Obviamente, cuando hablamos de un acuerdo, estamos hablando de reformas a futuro en donde tendrá que reimplementarse un nuevo sistema, y ahí entraremos nuevamente a la discusión. Si se requiere reforma o se requiere consulta popular. Yo lo consultaba puntualmente porque ha sido el mismo titular del Consejo de Participación en Transición quien ha planteado la posibilidad de someter próximamente ya o poner en consideración esta posibilidad de eliminarlo. Sí, ahí básicamente lo que habrá que determinar, si es que llega a haber un consenso de esto, es el procedimiento. Básicamente será quizá la Corte Constitucional quien tenga que decir el procedimiento para la modificación en este sentido tiene que darse por enmienda de la Asamblea o tiene que darse por consulta popular. Eso lo tendrá que definir la propia Corte, ¿no? Me quedan 2 minutos, avancemos en los puntos que están pendientes. Habíamos planteado algunos temas en el tema electoral. Hay que repensar este sistema tan extraño que tenemos de que se vota uno de acá, uno de acá, uno de acá, y a la final sumamos todos y resulta que uno que sacó menos votos llega y no uno que sacó más votos. Hay que repensar el tema de los distritos, hay que repensar el tema de la fórmula. Tenemos que volver a un tema de equidad en el sistema electoral. Creemos que nosotros pensamos, y así lo hemos sostenido, que la Asamblea de Montecristi fue regresiva en eso. Se estableció una norma que fue letal para la equidad electoral, y es haber eliminado la exigencia de que la autoridad renuncie para ser candidato. Eso nos llevó a tener al presidente candidato, al vicepresidente que era vicepresidente y candidato, al alcalde que era alcalde y candidato, y al prefecto que era prefecto y candidato. Esto genera una inequidad en la contienda, y eso rebota directamente en la calidad de autoridades que elegimos también, ¿no? Correcto. Entre otros de los temas, por supuesto. Para finalizar, de aquí en más será importante entonces hacer seguimiento respecto de los compromisos que se asumieron o de los términos de este acuerdo que fue suscrito. Nosotros tomamos el evento que se dio hace unos días como un primer paso, es decir, no es que con eso empiece y con eso se cierra. Es un punto de partida que tendrá que irse procesando, y una vez procesado lo que viene es la implementación de eso, que se dará en algunos casos vía reformas legislativas, reformas legales, en otros casos vía acciones de gobierno o acciones de Estado. Correcto. Simón, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. La presencia de Simón Jaramillo de la Corporación Participación Ciudadana, dialogando con nosotros acerca del Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad. Avanzamos con más noticias. Les contamos que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y la Ecuarunari entregaron a la Asamblea Nacional esta tarde el proyecto de ley para prohibir la minería metálica en el país. La presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, destacó la iniciativa y sostuvo que la propuesta cuenta con el respaldo del Bloque de Integración Nacional. Tenemos el informe con nuestro compañero Ricardo Bravo. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Una delegación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, entregó el proyecto de ley para prohibir la minería metálica en el Ecuador. Esta iniciativa, que la encabezan varias organizaciones indígenas que salieron en una movilización desde el oriente ecuatoriano y que encaminado por lo menos 16 días hasta la capital de los ecuatorianos. Esta iniciativa fue entregada a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Yacu Pérez, el actual presidente de la Ecuarunari, detalló el objetivo de esta iniciativa. Nos dejen un legado histórico aprobando esta ley orgánica
de prohibición de minería metálica en todo el territorio nacional. No estamos diciendo que no haya minería absolutamente, sino la minería metálica. No estamos en contra de la no metálica. La no metálica sirve para hacer estos techos, para hacer el piso, para hacer los ladrillos, para hacer los cerámicos, la piedra, la grava. Eso no estamos en contra de eso. Que tiene que ser bien hecho, sí. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, indicó que esta iniciativa seguirá el trámite regular al interior del Parlamento y que contará con el apoyo de los legisladores integrantes del Bloque de Integración Nacional. La Asamblea lo acoge de manera muy positiva, pondrá en análisis y dará el tratamiento correspondiente. Se ha comentado aquí que esta es la primera iniciativa en materia de minería que se presentaría a la Asamblea Nacional, lo cual de por sí ya tiene un valor muy significativo e importante, y en función del tratamiento que nosotros hemos hecho a varios de los cuerpos legales que han sido nombrados, debo comentarles que justamente hoy estamos ya tratando la reforma de la Ley de Tránsito y Transporte, se está tratando en la Mesa de Educación el tema de la educación intercultural. Los representantes de diversas organizaciones indígenas, de pueblos y nacionalidades justifican esta iniciativa de acuerdo a la consulta popular de febrero de este año, en donde se prohíbe la minería metálica en nuestro país. Hasta que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza de la Asamblea aún no llega a consensos para aprobar el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley de seguridad. Frente a la decisión del Consejo de Administración Legislativa para que la Comisión de Relaciones Internacionales trate un código de seguridad, esta mesa ocasional decidió que sea el Pleno la instancia que defina el futuro de las normativas que tratan actualmente. Nuevamente el debate se centró en el tratamiento del proyecto de Código de Seguridad del Estado que le compete a la Comisión de Relaciones Internacionales. La Mesa Ocasional de Seguridad Fronteriza tiene sus reparos a que dos comisiones aborden temas inherentes a la seguridad de forma separada. Si el CAL hubiera considerado que son la misma ley o que son los mismos temas, hubiera dispuesto otra cosa. Pero también toma una resolución, yo diría, ambigua. Nuevamente el CAL quiere que los 7 asambleístas trabajemos con la Comisión de Soberanía, es decir, 17 asambleístas para resolver un conflicto que se ha presentado de dos temas distintos en el tema de la seguridad. Esta discusión se dio previo análisis del informe para segundo debate del proyecto de ley de seguridad. Su votación quedó suspendida pues aún no existen consensos al interior de la mesa ocasional. El legislador René Yandún recordó que existe una disposición del CAL que determina el trabajo conjunto entre ambas comisiones. Y si es que hay una disposición por parte del CAL, bien o mal, tenemos que cumplir. Sus integrantes consideran necesario que sea el Pleno quien tenga la última palabra sobre la decisión del CAL. Entregar el informe de segundo debate que prácticamente está listo y que sea el Pleno el que resuelva. Que el Pleno lo resuelva. También hubo observaciones de forma. El legislador José Chalá dijo que votará en contra si no se argumenta correctamente el informe. Si llegamos a aprobar este informe es un poco nuestra carta de presentación en la Asamblea porque hemos trabajado. Lo que no estoy de acuerdo es presentar un mamotreto. En los próximos días, la Comisión de Seguridad Fronteriza convocará a sus integrantes para someter a votación el informe para segundo debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. En el marco del tratamiento de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, la Comisión de Gobiernos Autónomos recibió observaciones de María Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, quien, entre otros aspectos, manifestó que deben establecerse que quienes definan los modelos de gestión no sean los gobiernos locales, sino las entidades nacionales que rigen a cada sector del país. Indicó que se debe implementar la descentralización como política pública, así como incentivar la independencia económica de los gobiernos autónomos. Vemos que el momento que la competencia se descentraliza, el gobierno central ya nada tiene que ver. Y eso no es así. Es decir, hay una responsabilidad en la descentralización. El ministerio rector tiene que dar información, tiene que dar capacitación, tiene que emitir regulaciones, de tal manera que exista una corresponsabilidad en la descentralización de parte del gobierno central. Establecer mecanismos para incrementar los ingresos propios y la autonomía financiera del GAD. Nos hemos concentrado en la descentralización solamente de los recursos que van del gobierno central al GAD.
creando una supuesta autonomía que todavía sigue siendo dependiente de recursos. Por lo tanto, deberíamos pensar en el COTAR, que obviamente con los recursos que tiene que dar el gobierno central, sí se fortalezcan los artículos en donde el GAT también tenga sus propios recursos y genere, digamos, a través de su autogestión, recursos propios. Recordemos que mientras menos dependencia tengamos del gobierno central, mejores gobiernos autónomos descentralizados tendremos. Y como parte del trámite del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural, la Comisión de Educación de la Asamblea recibió a estudiantes de bachillerato de diferentes instituciones educativas. Los jóvenes presentaron sus observaciones que van en la línea de fortalecer la capacitación docente. En esta ocasión, los estudiantes de bachillerato de diferentes instituciones educativas fueron los protagonistas al interior de la Comisión de Educación. Desde sus experiencias, aportaron con el tema de inclusión y derechos, en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural. Samira Zambrano y Emilia Campoverde, del Cardenal Spellman, contaron cómo es compartir con una persona con discapacidad en las aulas y además hacen sugerencias. En mi promoción existe una chica que tiene uno de esos problemas y los tratamos como igual, no es que la discriminamos ni nada por el estilo, es una más de nosotras, hace lo mismo igual. Y es importante que cada uno sepa, no solo los maestros en nuestro caso, sino cada una sepa cómo tratar a estas personas y especialmente los maestros sí deberían recibir una capacitación. Desde el Colegio San Gabriel también sus estudiantes dieron sus aportes. Ellos plantean mayor capacitación al docente y además el impulso a proyectos sociales. La especialización de los profesores y en general el colegio, puesto que ellos son los que estarán al día a día con los estudiantes. El bachillerato general unificado de una manera diferente con la metodología de proyectos. Lo que hacemos es tratar de fusionar algunas materias. Karen Cañar del Colegio María de Nazaret también fue parte del análisis de las reformas. Sus propuestas fueron encaminadas a impulsar capacitaciones para los docentes. Inclusive también la actualización de maestros en las actividades académicas es muy importante. A la par de estas observaciones, la comisión analizó las conclusiones de la Mesa de Trabajo de Inclusión y Derechos, tal como le explica la legisladora Noralma Zambrano, quien aún aseguró que existen varios perjuicios en las instituciones educativas, como es el caso de los niños con VIH. Entonces, la discriminación se hace visible en el sentido de padres y madres de familia, docentes que muchas veces no quieren sentar a los niños que tienen VIH. La Comisión de Educación analiza los resultados obtenidos de las jornadas de trabajo, en la que cada una aborda una temática diferente. Mariela Logroño, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional participó en la sesión solemne por los 50 años de creación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. En el evento, la titular de la legislatura entregó la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito educativo por la gestión de la institución en formar a profesionales de calidad. Formar administradores competitivos y comprometidos con el desarrollo del país es la misión de la Facultad de Ciencias Administrativas, que celebran 50 años de creación. En un acto solemne se recordó esta fecha. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, acompañó a los estudiantes y docentes. Allí convocó a los jóvenes a luchar por sus ideales. En la cual han ido cada año formando jóvenes brillantes, jóvenes que se han puesto al servicio de la comunidad, al servicio del país. Durante su intervención destacó el accionar de la Asamblea Nacional en la lucha contra la corrupción y de actos que podrían desestabilizar la institucionalidad de la legislatura. Un ejercicio y una acción dura, porque no es realmente satisfactorio tener que en las mismas instituciones tomar acciones sancionatorias contra sus miembros. En el evento, la titular de la legislatura, como parte de la celebración, entregó la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito educativo, además del acuerdo legislativo que destaca la labor y gestión de la facultad en la formación de profesionales de calidad. Mientras que por parte de la carrera de Administración Pública, la presidenta recibió un reconocimiento por su apoyo a la formación profesional. Cristian Chávez, presidente de la FEWE, resaltó el trabajo de la Asamblea y mecanismos que permiten vincular al estudiantado. Citó, por ejemplo, la Asamblea en mi universidad. Prácticamente nos enseñó el trabajo honesto, la transparencia y sobre todo también el manejar valores, el trabajo en equipo. En el acto intervino el rector de la Universidad Central, Fernando Sempertegui, quien agradeció la presencia de la presidenta de la Asamblea.
al tiempo que hizo un llamado a analizar el déficit de recursos que percibe este centro de estudios. Que tiene que tenerse muy en consideración cuando hablamos de recursos y presupuestos. Es irrenunciable el deber que tenemos con la juventud de este país. En los 50 años de celebración, la Facultad de Ciencias Administrativas entregó reconocimientos a docentes, estudiantes destacados y empleados y trabajadores por sus años de servicio. Mariela Logroño, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 15 de noviembre a las 8:50, sesión de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia, con el conocimiento y aprobación de su plan de trabajo, así como también de la propuesta presentada por el asambleísta Franklin Samaniego. Esta reunión será en el Salón 2, primer piso, Palacio Legislativo. 9 de la mañana, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico con el tratamiento de la proforma presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2019. Será en el quinto piso. 10:05, sesión número 553 del Pleno de la Asamblea Nacional. Allí tendrá lugar el primer debate del proyecto de ley orgánica de recuperación de capitales. Mientras que a las 17:30 el Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal realiza el foro Cine Cortometrajes. Será en el Salón 2, primer piso, Palacio Legislativo. Concluye así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.